la reticular da más andrógenos que cortisol. Y esas dos capas están estimuladas directamente por la ACTH, mientras que la aldosterona por la angiotensina 2 y las concentraciones de potasio. ¿Muy bien? La glándula adrenal corresponde al total de la glándula adrenal hasta un 20%. Muy bien, y como habíamos dicho, adrenalina y norepinefrina o adrenalina y noradrenalina. Hay que tener dos puntos importantes. Un punto primero importante de este esquema es que la síntesis de las hormonas esteroideas, que como ya vimos en la práctica, dijimos hormonas esteroideas porque vienen de ¿qué? Del colesterol. Y ojo, ¿cuál es la principal fuente de colesterol? Es el LDL. El LDL va a tener su receptor y este LDL finalmente se va a liberar, lo vamos a lisar y va a formar el colesterol libre. Y el metabolismo, la síntesis de las hormonas esteroideas se dan tanto en la mitocondria como en el retículo endoplasmático liso. Y luego de la síntesis que inicia en la mitocondria, se continúa en el retículo y luego retorna a la mitocondria, va a ser liberada a la circulación. ¿Muy bien? Entonces, el colesterol, que es el precursor de todas las hormonas esteroideas, primero va a venir ¿de qué? Del LDL. Un 80% del colesterol total de las hormonas viene del LDL. Muy bien, y se va a unir a estos receptores que van a entrar por endocitosis, como les había dicho. Luego, por una lisosoma, este se va a liberar y se va a dividir, perdón, el LDL va a liberar el famoso cortisol. Y en la mitocondria es donde aparece el primer paso. Dijimos, ¿cuál es el primer paso para la formación de hormonas esteroideas? La formación de la pregnenolona. Pregnenolona. Y esa formación se da a partir de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La colesterol desmolasa. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso para la síntesis de todas las hormonas esteroideas que se da ¿dónde? En la mitocondria. ¿Muy bien? Muy bien. Otro punto que tenemos que ver acá. Una vez que ya sale, tenemos que ver que cuando vemos la liberación de todas las hormonas, ¿qué nos preguntamos? ¿Se une a proteínas o no se une a proteínas? Sí se une a proteínas. El 90-95% del cortisol va unido a proteínas y un poquito también se une a albúmina. ¿Qué proteína es la principal a la que se une? Se une a la globulina fijadora de cortisol. Globulina fijadora de cortisol. ¿Muy bien? A diferencia de nuestra amiga la aldosterona. La aldosterona, a diferencia del cortisol, que se une a proteínas en un 90-95%, se une a proteínas solamente en un 60%. Por lo tanto, si esta se une a proteínas en mayor cantidad, ¿quién tiene un tiempo de vida media mayor? El que se une más a proteínas, ¿no es cierto? El tiempo de vida media del cortisol es de 60 a 90 minutos, mientras que el tiempo de vida media de la aldosterona es de más o menos 20 minutos. Ojo ahí, ¿está bien? La mayor unión a proteínas da un mayor tiempo de vida media, como es el caso del cortisol, a diferencia de la aldosterona. ¿Bien? A la globulina fijadora de cortisol. ¿A la aldosterona? No, pero de preferencia a la albúmina. ¿Muy bien? Estos son... ya lo deben haber repasado en otras... y donde lo van a repasar más sin lugar a dudas es farmacología. Todavía no llevan fármaco, ¿no? Ya llevan fármaco. Uy, entonces la adrenalina y la adrenalina la manejan así. Receptores alfa, receptores beta, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Va a depender de eso la acción tanto de la adrenalina como de la noradrenalina. ¿Pero dónde se produce? No, porque en la médula suprarrenal. Sí, hubo pasito. ¿Está bien? ¿Y qué estimula? La liberación de las acetilcolinas, ¿no es cierto? La acetilcolina del... ¿Muy bien? Muy bien. Ya no vamos a ponernos más feos. Vamos otra vez a las hormonas esteroideas.
Ojo con eso. Lo más estresante de las hormonas esteroideas es que todas se parecen, todas son similares, todas son muy... ¿Cuáles son las que más se producen? Son las de 21 carbonos. Y en el carbono número 17, que es este de acá, tiene un grupo carboxilo. Este es el que da la particularidad a los carbonos 21, que generalmente son los corticoides. ¿Está bien? Mientras que en los andrógenos, en el grupo 17, que está por acá, tiene un grupo ceto o un grupo hidroxilo. ¿Ya? Este es el de 19 carbonos. Este es el que habíamos visto nosotros en clase, ¿no es cierto? Y aquí vamos a volver a hacer en la clase de práctica. Vamos a volver a hacer hincapié en lo que quiero que nunca se olvide. ¿Cuál es si son hormonas esteroideas? Es porque viene del colesterol. ¿Y cómo hacemos que el colesterol pase a ser hormona esteroidea? Formando la pregnenolona. La pregnenolona se forma a través de la enzima colesterol desmolasa. Y ojo a esto, ¿quién es el que estimula a la colesterol desmolasa, el paso de colesterol a pregnenolona? La ACTH. La ACTH, no lo olviden. Este entonces es el precursor de todas las hormonas esteroideas, la pregnenolona. Y de estas hormonas se van a formar una gran cantidad de hormonas esteroideas. Ojo, el colesterol, el cortisol, la aldosterona, la dehidroepiandrosteniona no son las únicas hormonas esteroideas. Son de las que más hablamos porque son las que mayor cantidad de acción tienen en el organismo, pero hay más. Por ejemplo, la androstenediona, la corticosterona, que tiene menor cantidad de acción que el cortisol. Lo que quiero que sepan es que el grupo representativo de los corticoides siempre es el cortisol, el de los andrógenos, el DHEA, y el de los mineralocorticoides, la aldosterona. Ya lo dije en clase y se los repito acá. Las enzimas claves que se encuentran en mayor cantidad en la zona reticular para la formación de andrógenos, la enzima clave para la formación de andrógenos, ¿cuál es? La 17-alfa hidroxilasa, que se encuentra en mayor cantidad en la zona reticular. Mientras que la 3-beta-hidroxistiroides-deshidrogenasa se encuentra en mayor cantidad en la zona fascicular. Esta va a llevar al cortisol y esto de acá va a llevar a la DHEA. Muy bien. Pero ambas se encuentran en ambas, es solamente la mayor cantidad. Muy bien. Mientras que en la zona glomerulosa, vamos a ver que al igual que en las dos zonas anteriores, la ACTH va a tener implicancia en lo que es la colesterol desmolasa. Pero para la formación de aldosterona hay un paso importante y por eso es que su mayor regulación es por esa hormona. Y es la famosa angiotensina 2. La angiotensina 2 va a permitir que la aldosterona sintetasa pase de la corticosterona a aldosterona. Y esta aldosterona tiene función mineralocorticoide, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la función. Las hormonas esteroideas, pueden tener actividad mineralocorticoide, vamos a ponerla en moradito, y va a tener una actividad glucocorticoide. Lo que quiero que entiendan es que tanto la aldosterona como el cortisol tienen ambas actividades, pero una predominantemente la otra. Por lo tanto, la aldosterona, ¿qué actividad tiene? Mineralocorticoide preferentemente, y es el responsable del 90% de la actividad mineralocorticoide, y su actividad mineralocorticoide es super alta. En cambio, la deoxicorticosterona también tiene actividad mineralocorticoide. Lo puse al revés. Mineralocorticoide así y el
moradito va a ser la deoxicorticosterona también tiene actividad, pero la actividad de la deoxicorticosteroide es 1/3 del de la aldosterona, o sea, su actividad mineralocorticoide es mucho menor. Y la corticosterona también tiene actividad mineralocorticoide, pero es muy escasa. Muy bien. A diferencia de lo que vemos acá, ¿quién cree que tiene la actividad glucocorticoide más alta? El cortisol. El cortisol es el que tiene la actividad glucocorticoide más alta. La corticosterona, que tiene una escasa actividad mineralocorticoide, tiene también una escasa cantidad de... tiene una menor actividad del cortisol y corresponde a 4% de la actividad glucocorticoide. A diferencia del cortisol, que corresponde al 95% de la actividad glucocorticoide. Ahora, vamos a tener similitudes con otras. Por ejemplo, con las que son sintéticas. La dexametasona, ¿se acuerdan de la dexametasona para la prueba de... la prueba para el diagnóstico de síndrome de Cushing? La dexametasona tiene una potencia de glucocorticoide de 30 veces el cortisol. 30 veces el cortisol. Pero su actividad mineralocorticoide es 0. Esa es la diferencia de los corticoides sintéticos con los corticoides naturales, que su actividad mineralocorticoide es 0. Así como la dexametasona, tenemos otros corticoides sintéticos, como por ejemplo la prednisona. La prednisona tiene una actividad del cortisol por 4. Prednisona por 4. Y la metilprednisolona tiene una actividad de cortisol de hasta por 5. ¿Ok? Que lo utilizamos nosotros, por ejemplo, para mejorar los potenciales antiinflamatorios. Acá tenemos este cuadro. Acá estamos viendo, por ejemplo, las principales hormonas adrenocorticales. Tenemos el cortisol, tenemos la corticosterona, la aldosterona, la deoxicorticosterona y el DHEAS, que es el andrógeno. Dijimos entonces, ¿quién tiene la principal actividad mineralocorticoide? La aldosterona. Glucocorticoide, el cortisol. La corticosterona es 4% y la deoxicorticosterona es 1/3 de la actividad de la aldosterona. Muy bien, pasamos. Otra vez la potencia. Miren, nosotros habíamos dicho que esto varía de autor en autor. Por ejemplo, este es del Gannon y lo que yo le había dicho era del Guyton. El Guyton dice por 30, el Gannon dice por 25, prednisolona 4. Y su actividad mineralocorticoide es casi 0. Es 0, perdón. En cambio, miren, la aldosterona, su actividad glucocorticoidea es de 0.3, pero la mineralocorticoidea es de 3000. Es el que tiene mayor porcentaje de aldosterona, de actividad mineralocorticoidea. Al cortisol. La actividad y también en este caso están comparando la actividad mineralocorticoidea con el cortisol. Por eso es que vemos que el cortisol, si tiene una actividad de 1, la aldosterona tiene una actividad de 3000 veces la del cortisol. Entonces, ¿quién tiene la mayor potencia mineralocorticoidea? La aldosterona. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Viene el colesterol que se encuentra en el lípido. ¿En qué lípido? En el LDL. El 80% del colesterol que nosotros usamos para las hormonas esteroideas viene en el LDL. Y se va a meter a la mitocondria. Y en la mitocondria va a pasar a ser la pregnonita. Y de aquí va a continuar formándose en la ayuda con el retículo endoplasmático y va a formar las hormonas sexuales. Muy bien. Habíamos hablado que la mayoría de cantidad de cortisol está unida a proteínas plasmáticas. ¿Cuánto habíamos dicho nosotros? 90%, ¿verdad? A diferencia de la aldosterona, que se encuentra unida a las proteínas plasmáticas en un 60%. Muy bien. Acá tenemos que tener un punto muy importante. En el hígado, acá estamos hablando en el hígado. En el hígado
lo que vamos a hacer es conjugar con el ácido glucuriónico el cortisol. ¿Para qué? Para inactivarlo, ¿ya? Lo que va a hacer aquí es conjugarlo con el ácido glucurónico para poder inactivar la actividad del cortisol. ¿Con qué finalidad de inactivar la actividad del cortisol? Para que este pueda ser secretado. ¿Y cómo se va a secretar? Va a secretarse en la bilis en un 25% y se va a secretar en la orina en un 75%. Entonces, una vez el cortisol unido a proteínas que no va a actuar, que ya no se va a necesitar, ¿qué va a hacer? Va a unirse o va a conjugarse con el ácido glucurónico para inactivarse y finalmente excretarse en la forma de bilis o en forma de orina. ¿Muy bien? Este de acá, bueno, las diapositivas tienen un orden bastante curioso, pero acá vamos a hablar de los andrógenos, ¿ya? Los andrógenos, ¿en qué capa de la corteza suprarrenal se forman? En la capa reticular, ¿verdad? En la capa reticular, que tiene mayor cantidad de 17 alfa hidroxilasa. ¿Y qué forma? Forma este que tiene la mayor capacidad androgénica. ¿Y qué es lo que se refiere a este cuadrito? Lo que quiere mostrar este cuadrito es la cantidad de hormona secretada a lo largo de la vida. Y lo que pueden ver aquí es que en varones su pico de secreción de hormona de DHEAS es en la adolescencia, entre los 15, inicios de los 20, y va disminuyendo a partir de los 50 años, esta ya es casi escasa. Mientras que en las mujeres también tiene un pico en la edad 20, 40 años y esta va a ir disminuyendo y permanece en el tiempo. A diferencia que la de los varones, que a partir de los 50 esta ya escasea. ¿Muy bien? Muy bien. Uno de los puntos más importantes que nosotros utilizamos en los corticoides, en especial los corticoides sintéticos, es para disminuir el efecto inflamatorio. Pero este tiene un efecto a nivel de varios puntos. Por ejemplo, ¿qué hace como efecto inflamatorio? Miren acá, los linfocitos disminuyen. Los eosinófilos disminuyen. Y vemos que el recuento sanguíneo y los eritrocitos aumentan ligeramente. ¿Pero ese es el único efecto antiinflamatorio que tienen los corticoides? No. Primero tenemos que decir una cosa importante. Los corticoides estabilizan la membrana lisosomal. ¿Qué va a hacer entonces? Esta estabilización de la membrana lisosomal va a hacer que disminuya la secreción de todos aquellos reactantes inflamatorios. Va a disminuir también la permeabilidad capilar, por lo tanto va a hacer que disminuya la llegada de los glóbulos blancos a la zona de lesión. Va a disminuir también la migración de los leucocitos o glóbulos blancos y va a disminuir también la fagocitosis. Va a disminuir los linfocitos, como mostramos acá, en especial los linfocitos T. Y además va a disminuir la interleucina 1. Por lo tanto, si disminuye la interleucina 1, nos va a ayudar a controlar la fiebre. El efecto antiinflamatorio en las alergias no es porque disminuye la llegada del alérgeno a la zona receptora, no. La función de los corticoides tiene un efecto netamente secundario en las alergias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué activa la alergia? La alergia activa una cascada inflamatoria. ¿En dónde actúan los corticoides? En disminuir esa cascada antiinflamatoria. No en mejorar que el alérgeno ya no actúe en el cuerpo. ¿Me dejo entender? O sea, el corticoide actúa disminuyendo la inflamación, más no mejorando el problema de la alergia. El alérgeno siempre va a generar la alergia a los... No te conoceré. Este gráfico lo que nos muestra es la relación en la ACTH y la pérdida de la ACTH con respecto a las hormonas esteroideas. ¿Ya? Y este de acá nos muestra algo muy
Importante, ¿qué nos muestra este esquema? Nos muestra el famoso ritmo circadiano. ¿Dónde es que obtenemos mayor cantidad de pico de cortisol? Siempre a las 8 de la mañana y luego a las 4 de la tarde. Es por eso que cuando nosotros queremos medir el cortisol, los medimos a esta hora, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y es por eso también que cuando nosotros tratamos a un paciente con corticoterapia, ¿cuándo le damos la medicina? A las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. No sería contraproducente para el paciente que tú le des un corticoides a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Activarías todo su sistema y no lo dejarías dormir. ¿A qué hora se le da? A las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Muy bien. Nuevamente, las concentraciones plasmáticas de la CTH en relación al cortisol en diferentes estadios clínicos. ¿Qué quiere decir? En el estrés, ¿qué aumenta? Aumenta todo. Aumenta la CTH y por lo tanto aumenta el cortisol. En otras enfermedades, acá tenemos entonces, en las hiperplasias adrenales congénitas, el cortisol va a encontrarse aumentado. Y en la CTH tendría que encontrarse normal, sin mayor alteración. Pero vemos acá, por ejemplo, en un Cushing ectópico, el ACTH, ¿cómo está? Aumentado. Y el cortisol también aumentado. Pero en un tumor adrenal, el ACTH está disminuido y el cortisol está aumentado. Bien. ¿Cuál es el efecto entonces del cortisol en el cuerpo? Y eso es algo importante que tenemos que dividir. Así como dividimos las otras hormonas, también vamos a dividir eso. En la glucosa, ¿qué va a formar el cortisol? Va a generar gluconeogénesis. Por favor, no confundir. Aumenta la gluconeogénesis en el hígado hasta por 6, hasta por 10 veces. ¿Ya? Eso es un montón. ¿Cómo lo logra? Aumentando la capacidad enzimática, aumentando la movilización de aminoácidos y haciendo un efecto entonces antagonista a la insulina. Además, hace que las células disminuyan su necesidad de glucosa. ¿Está bien? Y además disminuye la actividad, como dijo su compañero, de la GLUT4, por lo tanto va a generar una suerte de ¿qué? De resistencia. Y vamos a hablar entonces de una diabetes adrenal. ¿Qué va a disminuir también? Ahora ya no sobre los carbohidratos, sino sobre las proteínas. Va a generar proteólisis. ¿Excepto dónde? Va a generar proteólisis excepto en el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque en el hígado es donde va a generar el glucógeno. Además, el efecto en las grasas va a hacer que aumenten los ácidos grasos libres, por lo tanto van a aumentar los triglicéridos, a diferencia de la insulina, como lo vimos antes, va a aumentar la oxidación, o sea, va a aumentar la lipólisis. Y este aumento de la lipólisis va a hacer que se almacene ¿dónde? A nivel central y a nivel de la cara. Va a generar la famosa cara de luna llena y obesidad central. ¿Cuándo aumenta el cortisol? El cortisol aumenta según el ritmo circadiano, 8 de la mañana, 4 de la tarde, pero también aumenta los traumas, las infecciones, el estrés, la noradrenalina. Las cirugías aumentan también el cortisol, las sustancias necrotizantes y también las enfermedades debilitatorias. ¿Muy bien? Entonces estamos viendo acá. Esos son patrones plasmáticos del ACTH y el cortisol en pacientes que han recibido glucocorticoides por tanto tiempo. Este paciente que ha recibido corticoides durante mucho tiempo, ¿qué va a tener? El ACTH disminuido. Una vez que suprimes el cortisol exógeno, el ACTH progresivamente va a ir aumentando y van aumentando progresivamente también los niveles de cortisol. Y una vez que los niveles de cortisol estén normales, la ACTH va a disminuir y se va a mantener en un equilibrio. ¿Bien? Muy bien. Ahora hablamos de los mineralocorticoides. Para eso tenemos que hablar de la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide.
Y para entender la aldosterona hay que tener en cuenta una cosa muy importante. ¿Qué pasaría si no hay aldosterona? Si no hay aldosterona, el potasio en la sangre aumentaría y el sodio en la orina disminuiría. Y como disminuiría el sodio en la orina, también disminuiría el agua en la sangre. Y si disminuye el agua en la sangre, ¿qué va a disminuir? Va a disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto vamos a llegar a un shock. Entonces la aldosterona es súper importante, por eso la insuficiencia adrenal puede llevar a la muerte. Muy bien. Muy bien. Otro punto que es muy importante. Hemos dicho entonces que la aldosterona no tiene un efecto glucocorticoideo menor que lo que tiene el cortisol. Pero hemos dicho también que el cortisol tiene efecto mineralocorticoide. ¿Por qué entonces si tenemos mayor cantidad de corticoides que lo que tenemos aldosterona, el corticoide no genera el efecto que genera la mineralocorticoide por cantidad? Y es por una enzima. Esta enzima es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esa va a generar que en el epitelio del riñoncito, en el riñón, el cortisol pase a cortisona. El cortisol pase a cortisona. Y la cortisona tiene un efecto mineralocorticoide súper bajo. Y por lo tanto va a hacer que las grandes cantidades de cortisol que normalmente tengamos en el cuerpo no actúen sobre el riñón, generando, ¿qué cosa? Disminución de potasio y retención de líquido. ¿Queda claro? Muy bien. Claro, siempre que pase el cortisol por el riñón, está esta enzima 11-beta hidroxiesteroide y va a hacer que pase el cortisol a cortisona y que no genere el efecto mineralocorticoide para que el potasio no se pierda y el sodio no se retenga junto con él. ¿Bien? Pero esta es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, ¿ya? Tipo 1. Muy bien. ¿Qué va a hacer entonces la aldosterona? Normalmente la aldosterona va a hacer que el potasio salga y el sodio aumente, aumentando también su cantidad de agua. ¿Qué pasa si hay exceso de esto? Va a generar una alcalosis, porque junto con el agua también entran los hidrogenios. ¿Bien? Por lo tanto, miren aquí el efecto de los electrolitos cuando hay una insuficiencia adrenal y cuando hay un hiperaldosteronismo. Insuficiencia adrenal es cuando no hay aldosterona. ¿Qué pasa cuando no hay aldosterona? El sodio cae severamente y genera una disminución severa del volumen plasmático. Y el potasio aumenta severamente. El cloro se pierde. Ya quiero que vean este de acá, que quiero que lo noten un poquito. Sin embargo, cuando hay hiperaldosteronismo, nosotros esperaríamos que el sodio esté súper aumentado, pero miren, no hay un cambio significativo del sodio. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un cambio significativo del sodio cuando hay hiperaldosteronismo? Porque junto con el sodio también entra agua y eso diluye el sodio. Por lo tanto, el cambio del sodio no se ve tan significativamente alterado como para dar síntomas de hipernatremia. Pero sí, el potasio se ve muy afectado y el que le va a matar entonces es el potasio. ¿Está bien? Muy bien, y genera esto, la alcalosis. ¿Listo? El resto, chicos, tienen que ir leyendo.